gracias a Dios por esa hermosa presencia que cada día nos regala. We take the Lord for His presence every day. Dios está en la reunión de los santos. God is in the meeting of ¿Cuánto lo creen? saints. Dios está aquí. How much do you believe that? Y qué bueno. God is here. How good is that? Hermano, cuando la presencia de Dios lo toca, pues no nos privemos When the presence of God touches us, de volcarnos allow hacia Him Dios. to touch you. Quizás cuando estamos muy enamorados de alguien, Maybe when we are in love with someone, nos derramamos y lloramos sobre su pecho, we cry on their chest porque le amamos, estamos enamorados. because we love them and we are in love. Imagínense, Dios dice que los amó con amor profundo. Can you imagine that the Lord say that He loves us ¿Por with qué love, no llorar de eternal alegría love? por amor a Él? Amén. Así que si usted se pintó la cara, no se preocupe si se le manchó, ¿verdad? So if you Tranquilo. are wearing makeup, don't worry, you can cry. Dios se alegra de todo eso. God gets Dice que Dios enjuga toda lágrima. great. He gets happy for our tears. Según algunos estudiosos dice que la risa es saludable. Some people say that laughing is healthy, Y yo digo que sí. and I say yes. Pero llorar delante de Dios es saludable. But Amén. crying in the presence of God Es is saludable. healthy as well. Fíjese que en una de esas lágrimas puede salir una enfermedad. You can see that in one of those Yo no dice, me the puse a sickness llorar y will mire, get out. un hígado nuevo tengo. And I pray and I El go corazón and nuevo. a new heart. Porque Dios enjuga toda lágrima. Amén. Pues hermanos, si Dios lo toca, Because He means lloremos, everything. hombre. If He touch you, cry. Con que lloraba por ella que ni lo quería. You even cry for that woman that didn't like you. ¿Y por qué no llorar por Dios que siempre los ama? Why you wouldn't cry for De you? veras, Él siempre los ama. He loves Dice us que all. por amor mandó a su hijo. It says that for love He Así gave que, us His Son. hermanos, vale la pena todo lo que Dios hace por nosotros. Y nosotros en agradecimiento le adoramos. Amén. Everything God does is worthy. El día de ayer vimos un tema muy maravilloso. Yesterday we saw a really Se llamaba ¿Qué si retrocedo? and it was the title was Hoy el If I tema Get que vamos a Backwards. reflexionar se llama ¿Por qué leer la Biblia? And the title of today is Why Read the Bible? Porque yo cuando no era cristiano leía la Biblia, When I was in prison, I read the Bible as well. pero la leía como una historia. But I read it as a story. No le hallaba nada. I didn't understand anything. La leía por leer. I just read it because I wanted. Incluso uno de mis hijos decía, léame La mujer y el dragón. Dianita decía eso. Le gustaba esa And one of historia. my children say, La read mujer me y el dragón. the woman and the dragon. Siempre pedía que le leyeran eso. She always asked me to read that. Impactante eso. La mujer y el dragón. The woman and the dragon, how impactful is Yo that? leía la Biblia, I read the pero Bible, no le entendía nada. but I didn't understand anything. Porque este libro Because this book, no se lee con la carne, you cannot se read lee it con on el the Espíritu flesh. Santo. You have to read it in the Amén. Holy Spirit. Solo así funciona. Only the way it works. Entonces hoy vamos a ver por qué leer la Biblia. So today we are going to see why do we read the Bible. A veces agarramos nuestro teléfono Sometimes we take our phones y leemos las noticias. and we read the news. La primera noticia que hace poco salió, ¿sabe cuál fue? The first news Y that lo I salió. saw on these Y muchos days, aplaudieron. and so many Cayó Maduro. Esa era they la caught noticia, Babylon. esa era la noticia que salió. That was the news. Unos bailaron, gritaron, So they ¡libre! dance and shout of joy, ¿Verdad? Esa es la noticia que salió y muchos la leyeron. and that was the news. Y And so algunos al many día de people hoy read it. están dando seguimiento. Es malo, es bueno. No voy a hablar de eso. But I'm not going to talk about that. Pero noticias son noticias. But news are news. Hay noticias que lo están hablando de todos los acontecimientos que ya están en la palabra de Dios. There are news that are talking about the things that are written on the Bible. Y son noticias y las leemos. And those news, Pero we para read them. nosotros, eso ya no tiene que ser noticia.
But for us, those shouldn't be a news. Porque esa noticia ya está adelantada en las Sagradas Escrituras. Because those news are written on the Bible. Dicen que viene una gran guerra. Y desde hace aquí dice. There it says that war is coming. Vieron de la pandemia que va a matar a la cuarta parte. Aquí dice, aquí está la noticia ya. It says that many people is going to die, Ya está la and the Bible noticia. says so as well. Esas noticias todas están aquí ya. All those news are written on the Bible. Pero hay una gran noticia que nosotros estamos esperando. But there is a big Es news that la we venida are de Cristo waiting por su for, iglesia. and it's when God and comes to the Esa la estamos esperando, la venida de Cristo por su iglesia. Amén, aleluya. and that's what we are waiting for, the Lord Porque to los que come for estamos His aquí church. somos ciudadanos de la patria celestial. Because all Amén. of us are citizens for the Aquí vamos de paso. kingdom. Aquí no importa que no le den la ciudadanía y no tenemos una arriba. It doesn't matter if we don't get the citizen of Nos here, vamos. of this country. We are going to the kingdom of the heaven. Con la permanente nos sentimos contentos nosotros. With a permanent, we feel good in this Allá country. tenemos un. But in El heaven, boleto ya we está have pagado. We have a ticket in heaven. Vamos a tener que desembolsar de la caja fuerte o de la Loispan, We won't have to pay anything porque ese boleto lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. because that ticket was paid on the cross. Which Por is eso tenemos que Christ. leer la Biblia. That's why we have to read the Bible. Vamos a entrar en el tema. And we are going to start. Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebrews chapter 4:12. Para darle forma por qué leer la Biblia. To understand why to read the Bible. Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Oramos. Padre y buen Dios, pedimos que tú añadas bendición a tu palabra, que nos permita discernirla con tu Espíritu Santo. Háblanos al corazón, que como tu pueblo estamos dispuestos a escuchar. Te suplicamos, Señor, que quites toda distracción de nuestro entorno para poder enfocarnos en por qué leer tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Nos sentamos. Es precioso saber, hermanos, que hoy en día casi ya no hay analfabetas. It's so marvelous to know that nowadays everyone can read and write. En los tiempos que mi padre nació, no había personas que enseñaban a leer ni a escribir. Back in my parents' time, there was no people teaching to read and write. Con esto quiero decirle que mi padre no podía leer ni escribir. And with this, I want to tell you that my dad couldn't read or write. Mi padre fue un analfabeto. He was a person who couldn't read and write. Siempre le quisimos enseñar y nunca pudo. We wanted to teach him, but he didn't. Y es triste decir, porque por el puesto que él tenía, donde trabajaba, pudo haber ganado más. Because where he was working, he couldn't earn more. Pero por no saber leer, But because no he aspiró a couldn't más. read, he couldn't grow Hoy in nosotros the company. lo podemos decir, ¿por qué yo tengo que leer la Biblia? And so many people can ask themselves, why do we have to read the Bible? Hay personas que dicen, mira hermano, yo no hay dónde comenzar a leer. There's people who says, I don't know where to start to read the Bible. El mes de enero tiene 31 días. January has 31 days, El libro de Proverbios tiene 31 capítulos. and Proverbs has Podemos comenzar por ahí. 31 chapters.
Un capítulo por día. One chapter a day. No lo vamos a perder. Hoy es uno, Proverbios 1. You won't get lost. Mañana es First, dos, you are going to read Proverbios the 2. first chapter, and then the second chapter. Y allí podemos pasar leyendo todo el año el libro de Proverbios. And you can read all the year Proverbs. Dice que son los proverbios, son dichos sabios y el nombre que Dios iluminó. It says that this is a wise book. Ahí habla de todo. It talks about everything. Es un libro precioso. It's a precious book. Pero en el libro de Hebreos está hablando dice que leemos la Biblia porque es la palabra de Dios. But Primer in punto. Hebrews says that we read it because it's the word of God. Yo tengo que leer la Biblia porque es la palabra de Dios. I have to read the Amén. Bible because it's the word of God. Ese es un punto bien importante. It's an important point. Porque si alguien quiere algo bueno para nosotros, es Dios. Because if someone wants something good for ourselves, it's the Lord. Entonces, yo por eso tengo que leer la Biblia. That's why I have to read the Bible. A veces leemos otros libros. Sometimes we read other books. Y digo, yo he leído el libro de filosofía y comenzamos a And I decir say, nombres. I have read the philosophy book, and I start doing the names, saying the names. Y claro, nos amplía el conocimiento. And of course, we get more knowledge. Pero leer la Biblia But reading the Bible es muy importante para is nosotros. very important as well for us. Porque es la palabra de Dios. Because it's the word of God. ¿Y quién es Dios? And who is God? Es el que hizo los cielos y la tierra. Is the Amén. one who made the heavens. ¿Y quién es and Dios? earth. And who is the Lord? El que tiene un reino que no tendrá fin. Amén. Who has a kingdom without end. Porque todos los reinos tienen un su fin. Because every kingdom has an end. El reinado de Isabel se terminó. The Queen Elizabeth, his ¿Y está kingdom come to reinando? an end. Y ese está a punto de terminar. Pero el reino de Dios vive y permanece. Amén. But the kingdom of the Lord Por eso. Grande. will noticia. last forever. Decimos que leemos la Biblia porque es viva y nos da vida. We say that we read the Bible because it's living and gives us life. Otro punto. La Biblia es la palabra eficaz que transforma vidas y familias. And we read it as well because the Bible is powerful and transforms lives and families. Es la palabra eficaz. It's a powerful word. El que le gustaba la hierba, ya no lleva hierba a su común. Ya no. Porque es viva. Le transformó la vida. The ones who did drugs in the past, they don't do it anymore. El que era Because the Bible was so powerful. alcohólico, It transformed their lives. se evita de esos gastos. The ¿Por qué? one who is an Porque alcoholic una palabra que lo transformó. ¿Y cuál fue? La palabra de Dios. doesn't spend more money because the word of God Sí. transformed their lives. Todos los que estamos acá, la mayoría tiene una historia que no Everyone quiere who contar. is here, they might have a story, the ones that they don't want to tell. ¿Por qué ya no seguimos con esa historia? Why don't we keep this story in our Porque lives? llegó la palabra eficaz que los transformó Because the Lord gave us Amén. a powerful word that transformed our lives. y los hizo una nueva criatura. And He made us a new people. Si antes lo gustaba el merengue, ya no merengueamos para el mundo. Hoy merengamos If para more Dios. people like to dance merengue, Lo que no practicamos aquí, ¿sabe cuál dance es? for the Lord. Es el perreo chuco, ¿va? The ones who don't Ese know no, that aquí. genre music, El sucio, ese no. the ones that is filthy. Antes quizás lo hacíamos, pero de ahí nos Before sacó we Dios. did it, but De now we ahí don't nos do it sacó anymore. Dios. Entonces tenemos que comprender por qué nosotros leemos la Biblia. And so that we Porque have es to viva y es understand eficaz. why O sea, we así read the funciona. Bible, because it's a powerful word. Nosotros a veces damos algunas recetas. Sometimes we Sí, give fíjese que recipes, yo no se me quita un dolor, hermano, de cabeza. and I say, look, Tómese esta medicina y con eso se le quita y no se le quita. and someone tell us, take this pill, Porque hay and recetas you que no won't funcionan en have nuestros the cuerpos. headache. But that didn't work. But it's because sometimes those Porque doesn't work in cada our cuerpo tiene su bodies. propio metabolismo Because every body is different, y no le funciona. and that maybe don't Pero work. sí funciona la palabra de Dios.
But the word of God will. Porque esa es eficaz, amén. Because that's a Por eso powerful funciona. word. That's why it works. Y no es cierto que nosotros antes, tal vez usted no, pero yo sí, en un muñeco hacíamos la Sometimes piña before y hasta los mirábamos que lloraba y no lloraba. we prayed and we see it cry and it didn't Pero cuando cry. vino la palabra eficaz, But when the word nos transformed our abrió lives, los ojos del Espíritu, it amén. opened our spiritual eyes. Porque yo era uno de ellos, yo había comentado, Because I was one of them, I already told you before. católico de nacimiento, I was a Catholic, apostólico y romano, apostolic and Roman. ¿sí? Metido allí, hermano, rezador. I was there praying. Sí, yo le rezaba a los muertos. I used to pray to Se them. moría hoy, vamos al novenario, The person died today and a llamar a las ánimas, y las ánimas son las almas. Y la Biblia dice que nosotros no podemos invocar el espíritu de los muertos. And in the Bible says that we Así dice la Biblia. cannot. Que hay maldito el que invoca al espíritu de los muertos. Y yo lo hacía. ¿Cómo lo hacía? Ánimas benditas que en el purgatorio están y todos los aquí frente, que Dios los saque de pena, los lleve a descansar. Y volví a repetir una, otra y otra. Yo era uno de esos. It's a ritual ¿Cuándo lo prayer. dejé de hacer? I used to do it. Cuando llegó la palabra, eficaz, la palabra y eficaz. When the word comes. Y ya no leí esta to palabra life, como historietas. Porque el Espíritu de Dios entró en mi vida. Gloria a Dios. Because the Spirit of the Lord Y hizo came in tantas my cosas life en mí. and transformed my life. De la noche a la Did mañana a lot dejé de of creer things. en lo que antes creía. And I immediately stopped De la believing all noche those things. a la mañana dejé de defender lo que era indefendible. I immediately stopped thinking on those. Porque yo decía me voy a morir en la religión de mis padres. I used to say I'm going to die in the religions that my parents give. Esa era mi historia. Pero cuando llega la palabra viva y eficaz, But when the y powerful un solo se word fue. comes to my life, Por eso yo tengo que everything leer la Biblia. vanish. La palabra es la espada que corta lo que no sirve de nosotros. The word of God is the sword Lo that acabamos cuts de away leer. what does not belong in our Como lives. espada de dos filos. ¿Y para qué sirve una espada? Like a double-edged Para sword. cortar. ¿Qué es lo que cortó de nosotros? Todo lo que nos servía. Oh, Y porque a veces la palabra, ¿verdad? Que duele, que a veces uno está en el pecado, en el error. Y le va la palabra. and sometimes we are in sin and that sword just cuts away what doesn't belong in our Sin lives. lástima, sin piedad le está dando. Es la palabra de Dios. And that's the word of God. Porque dice, penetra hasta partir el alma. Because it says that Hermano. it penetrates even to dividing the Y soul. dígame, ¿alguna vez usted ha visto el alma? Yo nunca le he visto. Have you seen the soul before? I haven't. Pero la palabra sí la ve. But the word can see Llega it. hasta partirla. And it comes to cut it. Es poderosa. It's powerful. Es eficaz. Espada de dos filos. A O sea, cuando va y cuando viene. So when it comes and goes. Si no te agarro a esta, te agarro a esta. En tu grupo. If I don't cut you this way, I will cut you Esa es the la other palabra de way. Dios. That's the word of God. O sea que cuando andamos mal, lo pega. So when we are not doing the right things, Y dice, hoy bien sedita me dejó, hermano. Yo no, hermano. Es la palabra de Dios. it's not what I preach, it's what the word of God says. Es eficaz. Su palabra penetra en todo nuestro ser. His word penetrates in our whole Y nos limpia por dentro y por fuera. Amén. and cleanses inside and out. Eso es la palabra. Los limpia por dentro y por fuera. Cleanses us inside and out. Por eso tenemos que leer la palabra de Dios. That's why we have to Para read que the nos Bible. limpie. También tenemos que leer la Biblia para conocer a Dios. Also, we have to read the Bible to know God. Por eso tenemos que leer para conocer a Dios. That's why we have to read it to know God. Dediquemos unos minutos para leer una porción de la Biblia. Dedicate a few minutes to read the Bible.
para conocer a Dios. just to know Him. Juan 5:39. John chapter 5:39. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. You study the scripture diligently because you think that in them you have eternal life. These are the very scriptures that testifies about me. ¿Qué significa esto? What Que does it cuando mean? yo leo la palabra de Dios, That when I read the Bible, estoy conociendo a Dios. I am knowing the Lord. ¿Por qué? Porque esta palabra no da testimonio de Marcos, Because this word doesn't no dan testify about testimonio Marcus de ningún hermano nosotros. or either any Dan brother or testimonio sister de that quién? is here. De Dios, amén. Testifies about Y por the eso Lord. aquí lo conocemos cuando lo leemos. And that's why we know Him when we read the Dan Bible. testimonio de Él. Because He testifies Por eso es about Him. importante leer la palabra de Dios. And that's why it's Porque important to dice- read the Bible. Porque ellas son las que dan testimonio de mí. Because it says that the scriptures testifies about Him. Pero que él dice, escudriñarla, But what it says is study the abrirla y scriptures, saborearla. open the Bible and Se escudriña. taste it. Voy a leer, voy a escudriñar. And what I say, I'm going to read it. ¿Qué me I'm quiere going decir to Dios? study it. What the Lord wants to tell me. Toda persona que aparta un tiempo para leer la palabra, llega a conocer a Dios. Anyone who sets aside time to read God's word comes to know ¿Cierto, Him. verdad? It's not Solo true. necesita apartar un tiempo You just have to set para leer aside su the time palabra y llega a conocer a Dios. to read God's word and come to know Him. Por eso tenemos que leer la palabra de Dios. And that's why we have to read the Bible. Cuando leemos su palabra, creemos en la vida eterna y testificamos de Cristo. When we believe and read the Eso creo en scriptures, la we vida believe in the eternal life and testify about Jesus Christ. Cuando Dios no había tenido misericordia de mí, When the Lord didn't have mercy on me, yo tenía un dicho, I used to have a saying, no creía en la otra vida, I didn't believe in the eternal no life. creía en la vida eterna. I didn't believe it. Hasta tomaba un refrán que no está en la Biblia. And I even take a Y ese saying refrán dice that is así, not in the Bible. ¿verdad? Muerto el perro, se acabó la rabia. When the dog dies, the O race sea, ends. muriéndose la persona, se acabaron los problemas. So it means that when the person Ese dies, refrán era mío. every problem just disappears. En El Salvador, hace muchos años, había una peste que todo lo que tenían perro le agarraba un perro rabioso que muerde y contagia a los demás. In El Salvador, there was a time that when Y para que ese perro nos siga mordiendo, ¿sabe qué hacen todas las personas? Aún el gobierno. ¿Sí? Eso hace. Y allí se termina. They used to kill them, to cut and to Ahí se termina. eliminate Es the sí o sí. disease. Si hay personas que también por mordida de perro han sido contagiados por la rabia y no tienen retroceso. They didn't mean to amputate it. No tienen retroceso. A esos no les dan, The pero part los of the encierran body hasta que was beaten. colapsan. Yo tenía ese dicho. And I used to have that saying. Si yo me muero, ahí termina todo. And if I die, everything will. Pero cuando leemos la Biblia, ¿de qué nos damos cuenta? But when we read the Bible, Que todavía hay vida después de la muerte, amén. what do we believe? Por eso tenemos que leer la Biblia. That's why we have to read. Porque lo que hoy estamos viviendo aquí es de paso. Hay una vida que es por los hijos de los hijos. Because this life is just temporary. La vida como humanos es una vida Heaven. cortita, chiquita. Pero después de que de nuestro cuerpo salga el alma, ese es, dice, But after we vida die, eterna por los siglos. we are going to have an eternal life forever and Entonces, ever. si leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta So if we que read con the la Bible, muerte sigue la vida eterna. that with the Amén. death Estamos. and there is eternal life. Por eso tenemos que leer la palabra de Dios. That's why we have to read God's Y word. lo tenemos que preparar ¿para qué? Para la vida eterna. We have to get prepared for ¿Cómo the nos eternal preparamos en el life. How camino we are correcto? to get prepared in the Leyendo la palabra.
reading the Bible. Porque yo aquí no le vengo a prohibir nada, hermano. Pero hay la palabra en la que nos confronta. God's word ¿Qué dijo that Jesús? confront us. Yo no he venido a condenar al mundo. And what it says, I haven't come to condemn the Pero world, mi palabra, but my word, la que están escuchando, the word that you are ¿lo listening juzgará cuándo? to, it's going to judge you En aquel día. in that day. ¿Ya ven? O sea que yo no le voy a prohibir nada. I'm not going to, Pero hay una palabra que está escuchando cómo debemos de vivir en aquel día. but you can listen to En the aquel word that día. is saying. Por eso tenemos que Judge you leer in la that day. palabra. Yo aquí soy amigo de todos ustedes. I'm Pastor, your friend amigo. to all of you. Más de your alguna pastor, vez and your posiblemente friend. le llama la atención. Maybe one time I will. Yo digo aquí, yo no estoy para poner Tell you. disciplina, para poner orden, sí. Just to put Pero que order disciplíname tantos and meses discipline. en aquel día. Y si de esos meses que yo no tengo God will disciplina, discipline you lo in that corto. day. me va a quedar debiendo a mí. Yo como pastor, a este hermano le puse 3 meses de disciplina. As a pastor, I Y un mes llevaba y mire, disciplined 3 months. 2 meses no puedo decirle al hermano disciplina. Dice en aquel, porque hay hermanos con disciplina y hay hermanos que sin disciplina en aquel día. Llámense los pastores o predicadores en aquel día. Porque pastores que somos sinvergüenzas. Here in earth, but Dice en in aquel that day. día. Entonces por eso tenemos que leer la palabra. And that's why we have to read the Bible. ¿Por qué tengo que leer la Biblia? Why I have to read the Bible? Porque encontramos el verdadero camino. Because we find the right way. Si leemos la Biblia, encontramos el verdadero camino. If I read the Bible, I will find the way. Antes, para llegar al cielo, ¿a quién le pedíamos? Before, A la mamá terrenal de Jesús aquí en la tierra. before we used to pray to. Y la Biblia no dice eso. Pero ¿cuándo nos damos cuenta? I used to Cuando leemos pray la to palabra. Mary, but in the Bible doesn't Yo le say. digo porque yo de ahí salí. And I can tell you because I came from that. Tenía un santo para cada cosa. I had a saint for everything. Un santo para cada cosa. A saint for everything. San Antonio del Monte allá en El Salvador, ¿para qué era? Saint Anthony for what it was in Pero ¿qué hace? El Salvador. Do you know? Había tantas cosas. It was for so many Para la things. suerte, para el amor, For para the tener love, dinero. for Y the todo love, eso. for money. En el país vecino de El Salvador hay un Cristo que dicen el Cristo negro. In our neighbor country, Guatemala, there was el a Cristo negro. black Christ. En realidad el Cristo será negro. Pregunto. Pero hay un Cristo que muchas veces está en imagen y ese no tiene poder. But there is many images Porque el of Cristo de Christ, nosotros no se quedó en la imagen. but that doesn't. Él subió hacia los cielos Because he Amén. y está a la diestra del Padre. ¿Cuántos lo creen? ¿Y sabe qué más dijo? Me voy, pero le voy a mandar uno, el Consolador. Y vea que lo sentimos hoy. En la alabanza que queríamos dejar, yo me quería a predicar. Porque Espíritu Santo, y yo baja de llorar allí. Ahí como no me And apena the llorar para worship, Dios. it was Holy Spirit, and I was crying, and I Ese día, wasn't ashamed, ese se mueve. because that Lord is the Dios one es who como moves el aire. me. God is like the air. ¿Cuántos han visto al aire? Can you see the Nadie. air? Pero miren, But can you see? ay, I'm breathing. Dios es como el aire. There is air. Que no se ve, pero se siente. The Lord Amén. is like the air. You can feel it, but you No se ve, can't pero aquí see se it. siente el poder de Dios. You cannot see the Usted power viene y of God, siente but ese you can ambiente, feel va. it. Que ese ambiente no lo producimos nosotros, lo produce Dios, el Espíritu Santo. And that atmosphere is Y just comenzamos a creer en quién, en el Espíritu Santo que se mueve en alabanza. and de we su pueblo. start
believing in the Spirit, Por eso the tenemos Holy que leer la Spirit, Biblia. because that moves in the worship. So, Y cuando eso sucede, no podemos decir, esto es puro show. ¿Saben and por qué when no that podemos decir happens, eso? we cannot say this is Porque a show. leemos la palabra de Dios. Why? We cannot Los que say no la that leen, because así que we digan, read ese the es show el que están Bible. haciendo, no la And those who leen. doesn't read it, Y le respetamos porque no la leen. this is a show. And we respect No, them, yo le respeto those porque no who la doesn't leen. read the Bible. Pero una persona que lee la Biblia, But the ones who read que the lleva Bible, años, and it's que been dice que church ya for aceptó years, a Jesús en su and corazón, accepted the Lord y por eso no as acepta que le hagan Savior, el llamado, y dice que es show, and it says that this le is a hace show, falta nacer de nuevo. you have to Bien be sencillo. born again. Porque cuando suceden esos movimientos es el Espíritu Santo. Because que when está that moviendo. atmosphere happened in this Y church, personas han it's venido because aquí of por the primera vez Holy y dicen, Spirit. aquí he sentido algo especial. Dice. And so many people have said, I have felt De repente un something hermano me special puso here. la mano y sentí como un corriente. When someone subí y me touched me, bajaba. I felt No es la corriente del hermano, es la presencia de Dios manifestándose. Amén. flow through me. Pero ¿cómo se da cuenta uno de eso? But how you can realize? Porque lee la Biblia. Because you read Y the lee Bible. donde dice, no les dejaré huérfanos. Mandaré un consolador para que esté con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ya ven? Pero nos damos cuenta cuando leemos la. But how we can realize reading the Bible? Encontramos el camino, por eso leemos la Biblia, Juan capítulo 14, versos 6 y 7. As we find the way. Jesús le dijo, John 14, 6 and 7. yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. If you really know me, you will know my Father as well. From now on, you do know him and have seen him. Conocer a Jesús es conocer a Dios. If we know Lo Jesus, dijo él. we know the truth. Cuando leemos la Biblia, encontramos el camino. When we read the Bible, we find a way. ¿Por qué? Porque Él nos dijo. Why? Because the Lord Yo said, soy el camino, la verdad y la vida. Jesus said, Nadie llega a Dios si no es por quién. No one Por comes Jesús. to the Father except through me. Entonces, ¿por qué le va a pedir a la madre de Jesús que la lleve al cielo Why cuando no are es you por ella? going to pray to me? Él es muy madre y la To go to respetamos. heaven? Amamos a María por We ser la love madre Mary de Dios. because she was the mother of Jesus. Como usted y yo no nos gusta que hablen mal de nuestra madre, ¿por qué nosotros vamos a hablar mal de la madre de Jesús? If we No lo don't like podemos that hacer. someone talks about Le our respetamos. parents, why we are going to Pero talk no es about por ella, Jesus? es por Jesús que vamos al cielo. But it's not Eso through dice her, la Biblia. it's through Jesus where we go to heaven. Dios nos libre de criticar a la madre de Jesús. We shouldn't criticize the Porque mother yo of muchas veces, Jesus. aunque mi madre esté muerta, comienzo a hablar mal de ella, yo me pongo, ¿verdad? Because se me sometimes ponen people coloradas las talk orejas. about Mary and what I say Yo I creo que just usted también. ignore it. Y una persona comienza a hablar de su madre, de mi mamá no hablé, dice. Because as a human, if Porque we vas a ver que yo no soy tan cristiano, yo soy más montano que cristiano. Dice. about our mothers, we are going to get mad. Porque está hablando de su We should madre. respect all of them. Nadie le gusta. Nobody likes it. Ay, tu mamá bien fea, eres mi madre. Y me pongo mi mamá Oh, de your verdad. mother is so Porque es su wonderful. madre. It's my mother, respect. Imagínense que Jesús no está hablando mal de su mamá. Can you imagine it? No podemos hacer. Pero tampoco le podemos dar la gloria a María porque no es por María. But we cannot glorify Es por Mary. Jesús que todos los hombres podemos ir al cielo. Amén. Amén. Es por Jesús. It's through Jesus only. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando leemos la palabra. How can we know that? Because Por eso tenemos que we leer la read the Biblia. Bible. And that's why we have to read God's word. Y usted no tiene que decir, como dice el pastor Gregorio, como dice la Biblia, tiene que And decir. you don't have to say, as my pastor Usted no tiene que says. mencionar You have to como say, dice el as the pastor. Bible Ahora, si says, es una as frase Jesus says. común que yo la saco, entonces digan. Que es una frase que yo saco, ¿verdad? Pero si está hablando de la Biblia, dice, como dice la Biblia. But if you are talking about the Bible, Porque ahí you nos have damos to cuenta say, que leemos la as the Biblia. Bible say.
Cuando dice el pastor Toby, So many of us say, no será como dice la the Biblia. pastor Toby says, Ahora, si es una frase de él, la frase de Toby, ¿sabe cuál es? but he has a phrase as well. ¿Verdad? El que tenga oídos para el que oiga. The one who Acepte a has Cristo. ears, ¿Verdad? listen, Acepte a Cristo. accept Christ. ¿Verdad? Si no le funciona, le devolvemos sus pecados. If that doesn't work, we Ese es como dice él. your sins. Eso sí lo puede decir porque él That's así lo what dice. he says. That's his phrase. You can say Acepte a it. Cristo. Accept Si no le funciona, Christ. le devolvemos sus pecados. If that Esa doesn't frase work, de él, allí sí yo we puedo give up citar. your Sí. sin. Porque es frase propia de él. That's a phrase of him. ¿Verdad? Pero como dice la Biblia, ya es en lo que vamos. But when we refer as the Pero Bible tenemos says, que leer it's la Biblia. another thing. Su palabra nos enseña el verdadero camino. His word teaches the true way. Lo acabamos de leer. We just read O it. sea, su palabra nos enseña el verdadero camino. He teaches the Y true ya way. dejamos aquella fábula que dice, todos los caminos llevan a Roma. And we don't listen anymore to that saying of all Es the un ways dicho take us to popular. Rome. Todos los caminos llevan a Roma. Como que diga, todos los caminos llevan a Costco. It's like ¿Sí? if I say all the ways take me to Costco. ¿Sí me entiende, no? Y para llegar a Costco, si va por este lado, tiene que dar una gran vuelta. And if you want to go to Costco, if you go in the Y de back way, repente you le have dice, to go dice, and do a big date round. la vuelta, güey, date la vuelta, güey. And the GPS says, no, in this direction. Porque hasta él se da cuenta que muchas veces nos perdemos. Because even the sapper can see that ¿No le ha pasado a it's usted? lost. ¿Verdad que no? A mí me ha pasado. So many times happened to me. Pero la Biblia nos habla claro. But the Bible talked to us Yo soy clearly. el camino, la verdad y la vida. I am the way. the Nadie va hacia Dios si no es por... No one comes to the Father except ¿Será que no hay through de me. perderse? You cannot ¿Cómo se get logra lost. eso? ¿Leyéndola? Are you Amén. gonna Vamos achieve that? entendiendo. Just reading the Eso me Bible. gusta. Es leyendo la palabra. Just reading Ahí the no Bible. queda Dios. There is no other way. Nos damos cuenta que solo por Jesucristo podemos llegar a Dios. We realize that only through Jesus Christ can we come to God. No son por tus sacrificios, no son It's por not tus because of ofrendas, your por sacrifice tus or your diezmos, offering. por ser buena gente, Or because you're a good person. porque recibió a Jesús. It's Amén. because you Es por receive your eso. Savior. Eso es lo bonito. That's the good Cuando thing. leemos la palabra. When we read the Bible, Dejamos de creer en personas que han sido idólatras por lo que Dios les permitió hacer. Dejamos de creer. we stop putting our trust En in people personas que who hoy have idolatramos become nosotros. idolaters because of what Pero es Dios God obrando en allows them ellos to do. para glorificarse. And is Christ doing His work? Porque si nosotros no nos On dejamos those usar people. por Dios, ¿sabe qué dice la Biblia? If we don't let Las Him piedras van a use hablar. us, the rocks will talk. Can you imagine that? Así dice la Biblia. That's what the Bible says. Entonces tenemos que dejarnos usar por Dios, So we have to let us pero no be used for the idolatrar Lord. al que se deja usar por Dios. Amén. Eso no But lo not podemos hacer. idolaters, those people who Porque hay gente, hermanos, en el ámbito espiritual que yo le digo, te respeto, te there are some respeto. people who in the spiritual way that I Andan en un nivel respect them so Medio, much porque nunca van a llegar a ser más altos because que they el más are alto. in a good level. A un nivel medio. Y lo They are respetamos, in an intermediate pero no lo podemos level. They will idolatrar. never be above the Lord. Porque no es por ellos, sino que es por Cristo Jesús. Because it's not for them, Estamos it's claros. only through Jesus Christ. También leer la Biblia nos acerca a Dios. Also, reading the Bible brings us closer to God. Sí, leer la Biblia nos acerca a Dios. Reading the Bible brings us Posiblemente closer que- to the Lord. Tengamos hermanos acá que son cristianos y hasta el día de hoy no leen la Biblia. So many people say that they are Christians, but they don't read the Bible. Ay, hermano, es que no me queda tiempo. Es mentiroso Dios. Ay, brother, I just don't have time. Porque la Biblia dice, para todo hay. Vaya, Because even in the Bible say for everything Así there dice is la a Biblia, time. pues. And even in the Bible say that. Y no podemos venir con la excusa. Hermano, no me queda tiempo. You cannot come with the Semejante excuse, Dios brother, I mentiroso. don't have the time. No, escrito está. Para todo hay That is tiempo. written on the Bible. Hasta For dice que hay everything tiempo there para is robar y time. para matar. And even says that there is time to Pues en la Biblia es clara, hay tiempo, dice. Para endechar, dice. Para abrazarse, para desabrazar. Hay It says tiempo. to hug. Entonces,
There Y is hay time tiempo for para everything. leer su palabra. So there is time to read the Bible. O sea, sí, tenemos que nosotros atender esto. We have to attend this. Entonces, lee la Biblia y nos acerca a Dios. Santiago 4:8. James chapter 4:8 says, Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Come near to God, and He will come near you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double mind. En este texto habla de acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. And in this passage says, Entonces, come near to God. and Leer He la will Biblia come nos near acerca to a you. quién? Nos acerca a Dios, pues. So, ¿Y cómo lo vamos a Bible acercar a brings us Dios? closer to God. Ah, con buenas obras, leyendo la Biblia. How you can get closer to the Lord? Porque Read cuando the leemos la Scripture, Biblia, Él just nos habla a read the nosotros. Bible, because when we read the Y si Bible, He estamos talks to lejos, us. y si a Dios no le gusta gritar como yo grito. Yo ayer asusté a la hermanita, ay, disculpa, que pegué un grito. Yesterday I shouted, and Rapto, digo yo, pero no. the there in the congregation just got scared. Entonces, leer la Biblia nos acerca a, So reading the Bible brings us y closer. dice, acercaos a Dios y Él se acercará a And it vosotros. says, come near to God, and He will come near to you. Y sigue hablando, And it says, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Todo eso se logra cuando leemos la Biblia. Everything, all that we can achieve ¿Cuándo it leemos la Biblia? when we read the Bible. Hermano, aquí vengo que me dé una charla de terapia cristiana. Lea la Biblia, hombre. Brother, I'm here for you to ¿Le read parece? therapy, a Christian therapy. En serio. Just read the No es que Bible. yo no quiero hablar, amo hablar con ustedes. And people told to me, Pero I love talk to you. ahí tenemos la Biblia. But you have there the Bible. La Biblia nos enseña eso. So the Bible teaches that. Ahora, hermano, leamos la Biblia. Aquí hay parte que no la entiendo. Reunamos, vamos a leer la Biblia. Brother, there are Analyze. some bits of the Bible that I don't understand. La Biblia dice que dos son Get mejor them que uno. read, and we can read it Leámoslo together. juntos. Y quizás ni usted tenga la razón ni yo, pero hay And un maybe centro que I tiene la razón, am se the llama el right Espíritu or you are Santo, not right. que los But hablará the a only nosotros. one who ¿no? is right is the Holy Spirit. Pero es The one who acercarse a will Dios. talk to us is just about getting close to the Lord. La lectura de la Biblia nos acerca a Dios. Reading the Bible draws us closer to God. Logramos creer en el sacrificio de Jesucristo y que su sangre lo limpia de todo pecado. We believe in the sacrifice of Jesus Christ and in His blood that cleanses from sin. Leer su palabra los alinea en un solo camino, Reading His word aligns us to a single porque path. en el camino los alinea en un solo camino. He aligns us to just a single line. Su palabra nos ilumina el corazón y la mente para adorarle. His word Ya no nos da pena adorar. enlightens our hearts and minds so that we ¿Por qué? Porque hemos can leído su palabra. because we read His word. Cantamos, palmeamos, cerramos los ojos, ya. We ¿Por qué? sing, we Porque sabemos que Él es bueno we dance, y que Él se merece toda adoración. Amén. because He said all Allí the nos damos cuenta. worship. Por eso no nos da pena. That's why we don't get ashamed. También leer su palabra nos aparta de ser engañados. Also, when we read the Bible, it keeps us away from deception. Porque hay muchas personas que son falsos predicadores. Because there are many of them that they are false Y dicen que preachers. tuerzan la escritura, bro. They twist the Dice, dice, las scriptures. tuerzan. Dice. Dios nos libre de torcer a nosotros. Y God si la doesn't palabra de confuse Dios, us. Dios nos permite ponerla sin anestesia, pues sin anestesia. Ni modo. God allows us to understand His word. Hay momentos que para curar a las personas, muchas veces, en emergencia, sin anestesia lo cura. Sometimes to break those hearts, Si no, those hard pregúntenme a mí. hearts, we have to do it with En powerful algún lugar es words, que sin anestesia. sweet.
words. Y la palabra que me hicieron sabe coger. ¿Verdad que vos sos hombre? Sí, le dije yo. And someone told me, Entonces mordé esta toalla. so you are a man. Can you buy this towel? Así. Where? Es duro. Es duro. Muchas veces así es la palabra de Dios. Dice que penetra hasta partir. Hermano, y que le partan. Con solo que le partan la madre a uno. And it says that it penetrates. En serio. Que le hagan el pedazo a su mamá, va que es duro. Ya se siente, sí, amén. Imagine que le partan el alma. Imagine that that's Hasta hard. ahorita hasta Can you canillera me ha dado. imagine it was your soul? En serio. Sí se diga. Porque dice la Biblia, hasta partir. Señor, eso es duro. Pero sin anestesia. Esa es la palabra de Dios. That's what the Pero Bible ¿cómo se says. logra eso? Se logra cuando lo vemos, la palabra de Dios. We can achieve everything when we read the Bible. Él pone la llaga y sus manos curan, digo Job. His hands cured everything. Sus manos curan. Y hay llagas para que sanen, fíjense que hay que debridar las llagas. Debridar. Words that they Sí, un need to poquito de heal. eso. And he's Debridarlas, going to do it. quitarle cascarón sin anestesia y dejarlo blanquito. To remove and heal those wounds. Eso To es todo. clean it. Para que nazca la carne que no está podrida. Así es la palabra. A veces nos pega una debilidad, nosotros una sola raspada. ¿Para qué? Para que brote la buena carne, la que no está contaminada y la que puede To get sanar away all rápido. the contamination Amén. and to heal better. ¿Logramos comprender cuándo? Cuando leemos su palabra. And how we can achieve that? Just reading His Word. Colosenses 2:8 nos habla que si leemos su palabra, no seremos engañados. Colossians 2, verse 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahí dice. See to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on human traditions and the elemental spiritual forces of this world rather than on Christ. Entonces, leer su palabra nos aparta de ser engañados. So reading His Word keeps us away Y from dice la being Biblia, con filosofías deceived by huecas, human philosophies, tratando de ir con las corrientes de este mundo. trying to follow what the spiritual forces. Aquí vamos a of poner this un world says. ejemplo, espero no dañar sus sentimientos, And I'm pero going to give some quiero enfocarme en esto. examples. I hope you don't get offended. Cuando leemos su palabra nos aparta de ser engañados por filosofías humanas. When we read His Word, keep us from being deceived by Una filosofía human humana, philosophies. 31 de octubre. Hermano, es que es una tradición que todo el mundo practica. For example, ¿Filosofía there qué? being Halloween, a tradition Filosofía that so humana. many people does. Este pastor tan cuadrado que eso no es That's algo. a human philosophy, Llámeme cuadrado como sea. and they criticize me for it. Pero aquí dice la Biblia. But here in the Bible says, Dice la Biblia. Estamos hablando con la Biblia. Filosofías humanas. we are talking with the Bible. Otra filosofía. Another philosophy, Estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. when we are Pero yo, celebrating the muchas birth veces, of Jesus Christ. cuando he caminado por las calles, a nadie he visto vestido de Jesucristo. But when I walk in Los he the visto streets, vestidos I del haven't Grinch y de seen Santa them Claus. wearing anything related to Jesus. ¿Filosofías qué? Just to Santa Claus Es un engaño. and the Grinch. Those are philosophies, human philosophies. Filosofía. ¿De qué una iglesia que es la época que celebramos el nacimiento de Jesucristo? Pero te estás vistiendo de Jesucristo. But this is the season that we ¿Sabe que celebrate si the ese birth día of lo Christ. estuviéramos celebrando el nacimiento de Jesucristo, ¿sabe qué estuviéramos haciendo? Con What una you Biblia actually predicando por las celebrate? calles.
If we actually Porque él celebrate salía a that, predicar. we should Visitaba be una in the casa a Bibles predicar. and preaching in the streets. Pero vamos a otra casa y los disfrazamos de Preaching in the Santa streets. Claus, del Grinch, de los enanos. But what they do is just Tomamos una the selfie. dress of Santa Claus, of the Grinch, of the elves. Estamos engañados. Allí dice la Biblia. Pero cuando leemos su palabra, ¿qué pasa? Nos apartamos de eso. But when Uy, we read the no. Bible, Esa es what filosofía. we do, we get away from those because those are human philosophies. Ya viene el 14 de febrero. The 14th of February is coming. Es una filosofía también. That's a human Ya le philosophy. abrí el 14. I bring your Y ese día, mi amor, te quería dar el latillo. Déselo hoy, no la que esperar. to get engaged Santo. today. Give it today. Ese día te iba a llevar a comer allá donde vos te gusta. Llévela hoy. I'm going to take you where you like to eat. Take her today. O sea que solo ese día pues acá un buen canto. Pero aquí vamos con filosofía. But we are given human O sea, philosophy. busque la historia de ese día. Hay como tres o cuatro historias de lo que es. Pero Search nada se for refleja a lo que those dice la Biblia. stories. We have like 4 different. Ese día 14 te quiero dar el mejor beso, déselo ahora. No la hagas esperar, Give the hombre. best gifts of that day. No Give la it hagas sufrir. today. Amén. Está hablando el Señor, ¿verdad? Aleluya. Déjelo hoy. Today. 14 está esperando. Si ya le pagaron, vamos al fin, en vez de pagar. We are waiting for Valentine's Day. Do not pay already. El trabajo que hizo el viernes lo pagaron el viernes en la noche. Why you think of the work that you did on Friday, you've been paid for it already. Ya le arruiné. Why wait for Valentine's Y Day? yo que tenía que arreglarle la mejor loción, déjela hoy. Porque ya se aburrió de la que tiene, déjela hoy. The best perfume. Give it today. Y si ya no se echa las otras, quíteselas, ¿verdad? Porque tampoco trata de ser acumulativo. Está bien que si el puede comprar 7 lociones, está bien. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, domingo. Hasta allí yo le tolero. Tengo 28 lociones. I have 28 perfumes. Dijera mi abuelita, ¿y de ahí? My grandma will say, and then? 7 lociones. Tranquilo. Esta es la de lunes, mi amor. Hoy es a lunes, mi amor. Imagínense. My wife says, you Hoy te smell siento like olor a miércoles. I can smell you. Like Hoy te siento olor a viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Ah? Today, Friday. ¿Le parece? Está bueno. No se ve, se me sale lo romántico, ¿verdad? Soy Sometimes moderado. my romantic ¿Te imaginas? side gets away. Yo lo voy a hacer. Y el hombre también le puede regalar a la mujer, no hay problema. Que le regale 7 también. Hoy no hueles a nada, mi amor. Ni a Tell me about the axila. gift that you can receive in Valentine's Day. Entonces, filosofías. Bueno, que nadie nos, And what dice it la says, Biblia, que human nadie nos engaña. philosophy. Que nadie nos What it says, tupa la that mente. no one takes you captive through whoredom and Porque deception. más que una tradición es comercio. Si quiere participar, no lo critique, pero mi deber es predicar. Because all these human traditions are just Si commercial. usted lo hace, yo no lo voy a criticar. Mi deber es predicar porque para eso hemos sido llamados. No para lastimar. I'm here Pero to aquí preach dice la not to Biblia, hurt anyone. mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas según las tradiciones. But here it says, Escuchen. seek to it. Hay una palabra, las tradiciones. And deceptive philosophy. ¿De quiénes? De los hombres. Traditions. Conforme a los rudimentos, conforme a las corrientes del mundo. And the elemental spirited No forces según- of His word, Lo dice la Biblia. rather than No según la palabra. that's what the Bible Si lo quiere says. practicar, dele. Yo ya If you prediqué. want to practice those, it's okay. You can do it. Hermano, vuelva a hablar con él. No.
Si la palabra de Dios no le hace nada, mucho menos yo, más que enojante, metido más. If the word of God doesn't do you Sí, me gustaría anything, meterme en I su vida, cannot talk by myself pero ahí and está la palabra. say anything about your life. Dice palabra web, tradiciones del mundo. The Y Bible no should según impact Cristo. your life, not the man. Que se ve bonito, claro. Un corazón se ven bonitos. Those traditions are nice, they look nice, De they repente see the una cars familia are va ese nice. día y va en un buen banquete y se toma la foto y la sube. Precioso se ve. If the family takes out. Pero qué bueno que así fuera todos los those días. days, it's nice to see it. And you can do it every day. Pero ocupar solo un día para estar así, después vivir como perro y gato. But take just one day to Que no se slow puede down entender. the Lord and then just be in discussion with your Entonces no family. puede ser. It doesn't work. ¿Le parece? ¿Cuánto estamos aprendiendo? Amén. Poquitos, pero aunque sea con eso me conformo. Poquitos. Es que es la palabra de Dios. This is the word of God. Y usted tiene que tener su Biblia. Tiene que seguir leyendo lo que estamos leyendo. You need to read your Bible and keep reading Porque what si yo we voy a parar say. aquí a predicar es con la palabra de Dios. Because if I am going to preach here, Porque a eso hemos sido llamados. with the word of God. Because that is my calling. También leer su palabra fortalece nuestra fe. Also reading the O sea, Bible nos it hace strengthens fuerte. our faith. Romanos 10:17. Romans chapter 10, verse 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vaya, fortalece nuestra fe. Consequently, faith comes from ¿Y hearing cómo the vamos a oír si no message, and the leemos? message is heard through the word about Christ. Yo mismo me escucho. I can hear Cuando yo myself leo Romanos 10:17, yo solo me escucho y digo, when I read así Romans que 10, 17. I la can fe es hear por el myself. oír y el oír Consequently, por la faith palabra comes de Dios. from hearing the message, and the message Leí is y heard through escuché. the Por word eso tengo que leer la about palabra. Christ. Porque fortalece fortalece mi fe. I read it and I listened to it, Fortalece and mi it fe. strengthens my faith. Ujú. Leer su palabra y oírla nos aumenta la fe. Reading and hearing His word increases our faith. Leer y leer su palabra nos permite creer en milagros. Reading His word over and over again Sí, nos permite creer en enables you to milagros. believe in miracles. Como la mujer de flujo de sangre sana, el paralítico, el ciego, el que Like the los one who leprosos. was blind, Leer y the leer, leprosy man, comenzamos a creer en los milagros. and we start believing in miracles. Por eso tenemos que leer la palabra. That's why we have to read Y a la hora the que word. hagamos oración, Señor, si tu palabra dice que tú haces milagros, pues, And when we are going to ¿y pray, cuándo es we mío? can say Pero that the leer Bible y says leer. that you do miracles. Creemos también que los enfermos sanan, We also believe that the sickness will be healed, que los sordos oyen, that the deaf will hear, que los ciegos ven the blind will see, y que los muertos resucitan. Amén. and the dead will Creemos. rise. That's what we believe. Tabita, a ti te digo, y se levanta Tabita. Lázaro ven fuera y Lázaro es bendito. Lazarus come out. And Pero cuando nos damos cuenta, cuando leemos, se nos aumenta la fe. So when we read, our Y podemos faith decir, increases. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. And I can say that the Lo Lord que hizo ayer lo puede hacer hoy y lo puede hacer mañana. Amén. He did it in the past and he can ¿Por do qué it creemos? today. Porque leemos su palabra. And why do we believe it? Because we Por read eso the creemos Bible. nosotros. That's what we believe. Leer su palabra nos permite también adorarle y bendecirle. Reading His word enables to worship and bless Him. Y no tenemos necesidad que los hermanos aquí, hermanos, adoren, And we don't have the need of Levanten las manos. adore Him. hágale así. Hands, move your hands. El que lee su palabra sin que le digan, sabe qué tiene que hacer. The one who reads the Bible El knows que no la what to lee, do. ligero se da cuenta uno aquí. And from Ok, here, aquí frente we todos se know ven. who are the ones who read the Bible. Se los hace adoradores.
that make us Salmos, con ese término, Salmos 103, 1, 2. Psalms. Estamos hablando que leer su palabra nos permite adorarle y bendecirle. Dice Salmos 103, 1. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Praise the Lord, my soul, all my inmost being, praise his holy name. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Praise the Lord, my soul, and forget not all his benefits. ¿Qué es bendecir el nombre de Dios? Es adorar, What is to bless his bendecir su name? nombre, Is to worship him. decir que Él es grande, Say que that Él he vive y is the permanece greatest. para siempre. Eso es bendecir su nombre. A través de la alabanza bendecimos a Dios. Within the worship, El que lee y escucha su palabra se convierte en un adorador. those who read and hear his word become ¿De worshippers. veras? It's the truth. Se convierte en un adorador. You become a worshipper. Adora porque cada día es un regalo de Dios. Amén. Cada You día es un regalo de worship Dios. because each day is a gift from God. Adora porque recibe el perdón de pecados. ¿Y por qué no adorar? Dice el experto no. We worship because we receive the forgiveness of sins. Why we wouldn't? Le adoramos porque hemos creído que Él es bueno. We worship him because we believe that God is good. Le adoramos porque para siempre son sus misericordias. Por eso le We adoramos. worship him because his mercies are everlasting. Le adoramos por todos sus beneficios. We worship him because of Vea, all his que leer su benefits. palabra una convierte en un adorador. Por todo lo que es. For all that he is. Le adoramos porque Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. We worship him because he seeks worshippers Por who eso le will adoramos. worship him in spirit and in truth. Como iglesia queremos adorarle As a church, we want to worship him porque Él busca adoradores. because he seeks for worshippers. Hoy puedo decir, iglesia, Jesucristo es el camino. And today I can say, ¿Dónde Church están los Jesus adoradores? Christ is the way. Gloria a Dios. Where Hay are the poquitos, worshippers? pero por esos poquitos los vamos a poner aquí y vamos a comenzar a They are adorar con just el a inicio de alabanza. few, but now Y we vamos a are adorar, going hermano, to vamos a stand adorar. up and adore him. and Vamos a worship him. despedir este servicio adorando a Dios.